Y bueno, ya estamos listos con esa mesa bella acá, que hoy no estará en estas próximas semanas Fede Bonazo, pero ya están listos aquí Arturo Cano. Arturo, periodista, analista político, cronista y escritor. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Olivia, ¿sí me escuchan? Ojalá, porque como he tenido problemas con el micrófono, no quería. Teresa, muy buenas tardes, gracias a todas las personas que nos acompañan en la mesa que menos aplaude. Eso, muy bien. Y bueno, saludamos también a Teresa Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida, Tere, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta Olivia, Arturo, te escuchamos clarititito. Y fíjense que yo siempre le estoy bajando aquí al micrófono porque dicen que se oye demasiado, le bajo, le subo, hay que nos diga nuestro operador que si esto es correcto o si nos escuchamos. Pero parece que el internet hoy estamos perfectísimos los tres. Y bueno, comenzamos con este tema que va la reforma electoral, esta reforma electoral que ha propuesto el Ejecutivo. Ya ahí hubo una discusión sabrosa que se dio ayer en el Congreso de la Unión. Por cierto, los invito, esta mesa va a durar un poco menos, y luego le vamos a traer un poco la crónica de lo que pasó ahí en el Congreso de la Unión, entre pues diputados. Pareciera que están molestos por estas últimas sesiones antes de irse a receso, o quién sabe. Pero bueno, ya les contaremos al finalizar la mesa. Y una de las situaciones que hablábamos, que comentábamos antes de entrar, era esta situación de los pluris. También está la prohibición de la reelección consecutiva. Una de las preocupaciones de la presidenta Sheinbaum son la reducción de costos electorales en el INE, y pone como ejemplo los 8,000 millones de pesos que costó la elección al Poder Judicial, así como ajustar, señala, el rol del INE, porque dice que de pronto las atribuciones no le corresponden, y en sí, digamos, es el amplio espectro de lo que implica esta reforma electoral. Arturo Cano, ¿cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, si una reforma haría falta, dicen los que saben de estos, hacía falta, dicen los que saben de estos temas de leyes, reglamentos y reformas, pues era la reforma electoral que se esperaba y que se pospuso o no se dio en el sexenio anterior. Desde la campaña, la presidenta ha abordado estos mismos temas que acabas de mencionar, los relativos al dinero, al funcionamiento del INE y al tema de los plurinominales. Pero tenemos que esperar que haya una propuesta porque evidentemente estos pueden ser algunos de los asuntos más polémicos o más taquilleros, particularmente el asunto de los plurinominales, pero hay muchas otras cosas que reformar en el sistema electoral, porque, por ejemplo, una reforma que se dirija a reducir los dineros que se dan a los partidos políticos sería bien vista por la ciudadanía en términos generales, que considera que los partidos gastan demasiado, que muchos dirigentes políticos son rémoras que viven del erario, etcétera, etcétera. Pero si se hace una reforma, se le reduce el dinero y eso abre las puertas o afianza el uso de dinero ilegal, ilícito o al menos irregular en los comicios, una práctica que no es exclusiva de una fuerza política, pues entonces no habremos hecho la reforma adecuada. El tema de los plurinominales es muy taquillero, pero yo quiero recordar un asunto que se vivía en los sexenios del PRI y el PAN. Siempre que venía una discusión del presupuesto, desde la Secretaría de Hacienda se lanzaba una campañita que se reflejaba en los medios de comunicación, una campaña en los medios de comunicación afines al gobierno, la mayoría, para para manchar la imagen de los diputados, cosa que además no era muy difícil, y decir, son flojos, no trabajan, nada más levantan la mano, se la pasan dormidos en sus curules, y entonces se multiplicaban las fotos de los diputados
ahí dormitando en las sesiones, nunca se aclaraba si había habido una sesión de 20 horas y por eso el diputado o diputada estaba ahí echándose una jetita en su asiento, en su curul. Pero era algo que hacían los funcionarios de Hacienda para ablandar a los diputados y que a la hora de sentarse a negociar, pues no empezaran a pedir cosas o a plantear modificaciones en los márgenes que tenían para hacer los diputados alguna modificación. Digo que es muy taquillera porque existe esa percepción generalizada de que esos flojonazos y además nunca han ganado una elección en su territorio. Bueno, hay diputados que en teoría ganaron un distrito y lo ganaron con un fraude o lo ganaron porque los arrastró la locomotora llamada Morena o llamada López Obrador o Claudia Sheinbaum y los llevó a los patios del Congreso, pero no por sus virtudes personales o porque tuviesen una carrera política sólida en un territorio. Cuando la presidenta dice, pues todos estamos de acuerdo en que hay que ir al territorio, pues sí, nada más que muchos no van, incluso de su partido, algunos de sus distritos ni los conocen, o los conocieron en campaña y no los vuelven a ver. Las diputaciones de representación proporcional o los cargos legislativos de representación no proporcional tienen su origen en el sistema de partido hegemónico que vivimos durante largas décadas, que la mayor parte de los electores actuales quizá no conoce ya, porque son pues muy, muy jóvenes la mayoría de los votantes, donde la oposición, por el control que había del partido casi único, el PRI, pues tenía muy pocas posibilidades de ganar un distrito en el territorio. Entonces, pero sí se trataba de fuerzas políticas que representaban a franjas de la sociedad. Entonces había que buscar una manera de darle representación y pues porque esperar a que ganaran un distrito, pues iba a estar pelón, ¿verdad? Acuérdense que los triunfos electorales, por ejemplo, del PAN, el primer gobierno de un estado que ganó un partido de oposición fue en 1989, apenas ayer, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría si no tuviéramos plurinominales? Por ejemplo, ¿cómo estaría compuesto el Congreso actual? Si Morena en el 24 ganó 30 de las 32 senadurías de la fórmula de senadores y ganó 256 de los 300 distritos. 44 diputados para toda la oposición serían representativos de la pluralidad y del mosaico, del abanico ciudadano de votantes. ¿Eso sería significativo? Pregunto. Híjole, qué pregunta. Tere Rodríguez de la Vega, de pronto como que el tema, reviso el tema electoral, pareciera que se centra en dos lugares, pluris y reducción de recursos al INE, como que se pueden perder otros puntos fundamentales por ahí. ¿Cuál es tu apreciación? Yo creo que la reforma que se plantea el INE tiene como dos grandes ambiciones. Una creo que va a ser muy eficaz y otra habrá que ver porque creo que va a topar incluso con inercias políticas de la clase política que se ha forjado alrededor del aparato de poder de la 4T, ¿no? Entonces, este impacto a corto alcance tiene que ver con un proceso que es súper necesario, me parece, de una especie de deslorenzo-cordovización del INE, y es indispensable porque el INE ha funcionado en muchos momentos porque se le apostó a que por la vía de los consejeros electorales se mantuvieran algunas capacidades de hacer contrapesos y de meter cosas en la agenda y de contravenir el impulso de la victoria de la 4T. El INE había sido un elemento de no solo no de cuidado de la normalidad democrática, sino había sido un elemento que atentaba contra la normalidad democrática. La participación de Lorenzo Córdoba antes de la elección del 2024 es como clarísima al respecto. Y lo que hicieron sus alfiles respecto a la calificación de la elección judicial, pues nos sigue dando muestra cómo en el INE, como en muchas otras entidades autónomas, pues la clase política en retirada encontró un instrumento para intentar como paliar su derrota, ¿no? Entonces me parece
parece que la intervención legislativa de la 4T sobre el INE va a tener un efecto virtuoso, inmediato, y además funcional a los intereses de la 4T, que tiene que ver con esta especie de, reitero, deslocordovización de la entidad electoral, que ayudará, creo yo, como a blindar los procesos de normalidad democrático-electoral de estos intereses. Pero de más largo aliento, creo que se está planteando un diseño que tiene que tener mucho más cuidado. Voy a poner dos temas nada más en la mesa. Uno tiene que ver con lo de los dineros, porque efectivamente creo que esto, como lo de los pluris, genera mucho consenso, pero el diseño de cómo blindar la democracia electoral y a la vez reducir el financiamiento público de las elecciones y las campañas electorales abre una grandísima puerta a cómo hacer que la reducción de recursos públicos y por lo tanto fiscalizables no se traduzca en abrirle la puerta a la entrada de recursos no fiscalizables. Y ahí, por supuesto, están los recursos del crimen organizado, ese es el que más preocupación nos causa de inmediato, pero también está el modelo de un impacto, la posibilidad de un impacto más directo del poder económico en el financiamiento no fiscalizado y que para tomar causa en las cosas legales de qué tanto financiamiento no fiscalizado hubo, etcétera, pues son tiempos muchos más largos que los tiempos electorales, ¿no? Ya se pudo haber impactado en una derrota electoral o en una victoria electoral para cuando los tribunales decidan que hubo flujo de recursos no legítimos o flujo de recursos del poder económico hacia las campañas. Entonces, la reducción del financiamiento público, por supuesto, que genera consenso y genera legítimamente consenso porque es un dispendio verdaderamente ominoso para la vida pública y para la opinión pública, pero efectivamente genera el peligro o el riesgo de cómo blindamos eso para que esos ausentes no se terminen pagando desde el crimen organizado o desde los intereses económico-empresariales, ¿no? En las intervenciones electorales. Y el otro es el anuncio de las plurinominales y del diseño electoral, la no reelección inmediata, etcétera. ¿Por qué? Porque creo que es ingenioso esta idea como de decir, bueno, conservemos un modelo de representación proporcional que cuide la representación política de las minorías, pero dejemos de hacer que esa práctica sea un pago de favores y de cuotas políticas en el armado de las listas. Me parece muy ingenioso la idea de que eso lo amarres diciendo, pues vamos a ver que las listas se compongan sobre la base de los resultados electorales, es decir, oblígalos a ir a buscar el voto, por lo menos, ¿no? Y creo que esto es importante porque entonces se acaba la construcción y la confección de esas listas, pues como una cosa de solo prebenda política de pago de favores y de cuotas políticas, ¿no? En ese sentido está muy bien. ¿Cuál es, y no digamos lo de la no reelección inmediata, cuál es el riesgo ahí? Me parece que el riesgo y lo que va a tener que hacer la 4T es que eso impacta directamente contra los intereses, no solo de estos eternos pluris, no solo de una Lili Telles que nunca ha ganado una elección y todo lo que ya sabemos, sino también impacta en los intereses políticos de una clase política que se conformó alrededor de la 4T y que ve coartada con la no reelección y con la nueva forma de construcción de representación proporcional, ve coartada la garantía de la continuidad de una carrera política que no depende ni de trabajo de territorio, ni convencer gente, ni de rendir cuentas, sino de negociación, capacidad de negociación en las cúpulas partidarias, ¿no? Entonces veremos qué tanta resistencia genera y qué tanto espíritu de cuerpo tiene las bancadas de la 4T en el avanzar una ley que le cuarta la carrera a algunos de las que las tendrían que disciplinadamente votar, ¿no? Y creo que ya lo veremos. Bien, gracias, Tere. Y bueno, ahí está. ¿Algo más que agregar acerca de este tema que parece que es bastante amplio, Arturo? Esa película que adelanta Teresa ya la vimos apenas en febrero de este año cuando los aliados de Morena rechazaron la propuesta de la presidenta para aplicar la llamada reforma antinepotismo a partir de 2027 y la mandaron hasta 2030 porque tienen intereses particulares en
en Zacatecas, donde, donde ya el aspirante a gobernador, que se apellida Monreal, cosa rara, ¿verdad? Dijo que él va a permanecer en Morena y que ya ha llegado el momento, verá si se va con otra opción. En San Luis Potosí, donde quieren poner a la esposa del actual gobernador. E incluso hubo resistencia interna ahí por parte del señor senador Salgado Macedonio, que siente que la 4T le tiene reservada o le debe de alguna manera la gubernatura de un estado que ya gobierna en los hechos del estado de Guerrero. Yo creo que pues ya vimos que las resistencias son capaces de frenar una iniciativa de la presidenta, y yo creo que esta reforma, si va en serio, si se presenta en los términos en que se ha fraseado hasta ahora, puede ser incluso un motivo de ruptura de la presidenta con los aliados de Morena, con el PT o el Verde, porque yo no veo a las cúpulas del Partido Verde o del Partido del Trabajo renunciando a sus eternos cargos plurinominales. O sea, todos las figuras principales de los partidos han sido siempre legisladores, diputados o senadores por la vía de la representación proporcional, no por la vía del voto directo. Algunas veces porque no pensaban que tenía posibilidades de ganar un distrito, y otras veces de plano por flojos, porque no querían hacer campaña, porque es muy a todo dar estar en la lista y no tener que tomarse la molestia de ir a saludar gente sudorosa en un mitin, en un llano o en una plaza pública, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya veremos si este es un motivo que además sería muy loable para poner una distancia con estos lastres, con estas rémoras que tiene la 4T y que lleva, y que además les ha sobrepagado, ¿no? Claro. Les ha sobrepagado, porque los verdes, ¿cuántos diputados tienen? ¿Cuántos senadores? Y luego, con esta identificación que han logrado el PT, por ejemplo, con su lema de el PT también es 4T, pues ha logrado resultados como en Veracruz, ¿no? Que muy confiada la Nobel dirección de Morena dijo, no, pues podemos ir sin el PT en Veracruz, y bueno, pues el PT fue el ganón ahí en varios de los municipios de esa entidad, ¿no? Así es. ¿Algo que agregar, Tere Rodríguez, de este tema? No, creo que habrá que reconocer, y vamos a ver ya el curso legislativo que tenga esta iniciativa de reforma, pero creo que muchas veces se critica a la 4T por exceso de pragmatismo, y creo que en el tema reforma electoral es uno de los que parece que se está actuando con base en principios, incluso, reitero, contra los intereses de algunas de las piezas claves de esa clase política rémora del empuje popular y electoral de la 4T, ¿no? Entonces lo veremos, pero me parece que se está actuando como con decisión, incluso con la muy probable reacción negativa de este tipo de perfiles de los que hablaba Arturo. Claro, antes de entrar a la mesa, yo hice un recuento rápido de los senadores y diputados que llevan años siendo pluris. Rápido lo comento porque hay comentarios en el chat. Alberto Anaya lleva 27 años, Manlio Fabio Beltrones 21, Dolores Padierna 18 entre PRD y Morena, Gerardo Fernández Noroña 15, Ignacio Mier Velasco 15, Arturo Escobar Vega también 15 años, de manera pluri todo el tiempo. Y refieren que es agresión. ¿Perdón? Perdón, Marta, es que ahora que hacías ahora con Julio ese recuento, yo decía ya de plano que mejor les den medallas, ¿no? A mí ahora me acaban de dar mi medalla de ancianidad académica de 20 años de labores docentes en la UNAM, ya que les den su medalla, ¿no? Así que 20 años de labor legislativa plurinominal, 15 años de labor, pues ya. Bueno, claro. Sí les dan por reconocimiento, ¿no? Recuerden que el presidente de la Cámara, creo que cuando tomó posición el presidente López Obrador, fue Augusto Gómez Villanueva, porque le ganaba por un periodo a Porfirio Muñoz Ledo como el decano de la Cámara, ¿no? Porque llevaba más años que Porfirio, que ya tenía más de 20, como legislador Gómez Villanueva. Claro.
Y en los nombres que menciono, nos dice Fabiola Falcón que no hay político más querido por el pueblo en este momento, así y temido que como el senador Noroña, perdón. Y dice que le demos derecho de réplica. Pues es que el asunto es que no les gusta venir a que los cuestionen. Aquí las puertas del canal de Julio Astillero siempre están abiertas, pero no a todo mundo le gusta ciertas preguntas les incomoda, pero pues hasta donde yo sé, aquí no hay restricción de nadie para venir, para estar, para solicitar pues derecho de réplica y demás, pero en este caso, en esta información exacta, pues son números, son datos, no es un invento, es ahí el registro en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero bueno, vamos a nuestro siguiente tema. Siguiente tema que habla de esta situación, este escándalo financiero que involucra a una red española acusada de sobornos, donde llega el tema hasta Donald Trump, pero aquí en México, pues hay dos personajes que aparecen ahí, dos mexicanos, uno de ellos es Ricardo Monreal, y el otro precisamente es Alejandro Murat. Ellos señalan que pues no tiene ningún nexo con esta red española, que bueno, ellos revisan y hablan con muchos funcionarios, pero que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Cuando se habla de estos temas, pareciera que igual como en el tema de los pluris, Arturo, siempre salta ahí el nombre de Monreal, por ejemplo. Bueno, pues porque son personajes que tienen muchos años vamos, uno de nuestros problemas, de los problemas de nuestra realidad actual, tiene que ver con que la clase política es, pues en esencia, la misma. Ha cambiado de partidos, de colores, hay muy nuevos, muy pocos, digamos, nuevos fichajes, nuevos cuadros, básicamente son los mismos personajes. Ahora que mencionabas lo ocurrido ayer, el debate de la Cámara de Diputados, y este debate en torno a los temas de seguridad, pues creo que es un buen ejemplo ese debate, ¿no? Porque ayer corrieron hilillos de sangre, pero en todas direcciones, ahí desde San Lázaro, porque había morenistas o verdes o petistas que 2 sexenios atrás o 3 estaban en el PRI o del PAN, y que como tales defendieron la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, muchos de ellos incluso en la tribuna, y se envolvieron en la bandera al grito del presidente valiente, se siente, y ahora pues, se llenan la boca con expresiones que antes correspondían solamente a sectores de la izquierda o de movimientos sociales que han reclamado o rechazado desde hace mucho tiempo, particularmente desde el sexenio de Felipe Calderón, su rechazo a la militarización de la vida pública. Y del otro lado, en Morena y sus aliados, pues había personajes que estuvieron en el otro bando y ahora están de y entonces ahora dicen que no es militarización, se enredan en explicaciones, pero el caso es que la clase política es la misma y no tiene una solución de fondo para esos problemas. Esperemos que se avance con lo aprobado ayer, que esté en sintonía con lo que ha planteado la presidenta de poner el acento en los temas de inteligencia, de investigación, de seguimiento y no en la respuesta que por lo general ha caracterizado la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que es sobre todo esta cosa muy vistosa de los patrullajes y la presencia física que, según hemos visto en muchas experiencias en distintas entidades, pues tiene un impacto pues más de apariencia que de realidad, o sea, disuade a los criminales que se esconden durante un tiempo cuando llega la Fuerza Armada,
pero pues, los controles o los hilos no se rompen. Esos hilos se rompen con tareas de investigación, con golpes certeros y con medidas como esta que ha anunciado Estados Unidos de poner el dedo sobre 3 instituciones del sistema financiero mexicano que bueno, pues nos lleva a reflexionar que los ricos también roban, también lavan, perdón, ¿no? También lavan. Seguramente la mayor, los reflectores más grandes estarán sobre Vectora, que son otras 2, las instituciones enlistadas por Estados Unidos, porque esa institución financiera fue fundada por Alfonso Romo, quien fungió como coordinador de la oficina del presidente López Obrador. Gracias, Arturo. Y en este sentido, bueno, recordar un poquito el caso Coldo, el denominado caso Coldo, que ha puesto al descubierto el cobro sistemático de sobornos para asignar contratos de obra pública y que ha llevado a reclamos crecientes para que el gobernante español Pedro Sánchez renuncie, pues tuvo un eslabón en México. Los 3 protagonistas del escándalo de corrupción española viajaron a México en febrero del 2019 para conseguir contratos de la mega obra, pues el Tren Maya, y lo obtuvieron. Estas 2 empresas privadas lo obtuvieron a través de ASBI y Acciona. Y, sin embargo, posteriormente, de acuerdo a la información, no se concretó esta alianza o este trabajo, pero aparecen ahí como cabilderos Alejandro Murat y Ricardo Monreal. Tere, pero debe ser mala suerte, ¿no, Marta Olivia? Porque no sé si ustedes recuerden alguna iniciativa o algún discurso de Alejandro Murat ya como en las filas de Morena, pero sí recuerdo este caso que acabas de mencionar y que su nombre también apareció cuando se presentó el tema de la corrupción en Infonavit. Pero es mala suerte, nada más. Mala suerte, como mala suerte. Yo creo. Ya tanto Monreal como él ya dijeron que no tiene nada que ver y solamente personas malintencionadas no les creen. Creo. Búsquenle, dice Ricardo Monreal, búsquenle porque no van a encontrar nada, Tere. Pues algo sabrá de cómo y por qué se cayó para estar tan seguro de que no van a encontrar nada. Pero lo que es absolutamente cierto es que cuando los nombres Murat, Monreal y Aces aparecen juntos, hay muchas buenas razones para poner mucha atención en los señalamientos que se están haciendo. Es decir, hay indicios porque una actuación sistemáticamente corruptora que ha sido develada en España entra en contacto sistemático en torno a megaproyectos por la vía de estos personajes, pues hay indicios y me parece que sea por la vía de estos personajes, expertos en esta muy cuestionable práctica del cabildeo, es decir, que nuestros representantes, nuestros funcionarios no hagan para lo que se les pone en los lugares en los que se les pone, sino que funcionen como cabilderos de grandes empresas, muchas veces por la vía de la corrupción. Bueno, pues el hecho de que sean estos personajes, pues pone muchas más sospechas, ¿no? Y creo que aun cuando Monreal conteste con toda la seguridad en la boca que le busquen, pues el hecho de que su involucramiento tenga un manto de duda, pues tiene que ver con el cuestionable lugar de la figura de Monreal en este y en muchos otros asuntos en los que, como tú muy bien dices, Marta Olivia, siempre aparece, ¿no? Vamos a ver qué repercusiones tiene. Supongo que además, mientras más salga la noticia, más va a intentar ser capitalizada por los medios corporativos en México, diciendo, claro, el Tren Maya está ensuciado de la corrupción del PSOE, y ya iremos viendo cómo se deslindan responsabilidades. Creo que es muy importante que las unidades dedicadas e indicadas a ese respecto actúen expeditamente para deslindar responsabilidades y se aclare y se transparente qué fue de ese cabildeo que después parece ser no surtió efecto concreto
crédito en los proyectos, pero por otro lado, pues está abierto el impacto que esto tenga, no solo legalmente en España, sino también en la configuración política, ¿no? Habrá que ver qué tanto en España, poco a poquito, o si los tiempos se aceleran, esta alternancia de corrupciones entre PP y PSOE no termina abriendo la posibilidad de que otras fuerzas políticas pisen un poco más fuerte en ese bipartidismo que está absolutamente caduco respecto a su capacidad de responderle a las necesidades del pueblo español y comunidades, pero también, pues lo estamos viendo también en el plano internacional, una España incapaz de ponerse más o menos a tono de los grandes asuntos internacionales a favor de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, veremos si eso en España no regenera algunos equilibrios políticos de manera interesante, pero falta tiempo para saberlo. Claro, hoy uno de los les quiero comentar rápidamente que la Embajada de Estados Unidos en México, minutos antes de la 1 de la tarde que empezáramos este informativo, FinCEN News emitió órdenes identificando 3 instituciones financieras con sede en México, Cibanco S.A., institución de banca múltiple, Intercam Banco S.A., institución también de banca múltiple, y Vector Casa de Bolsa S.A. de CB como instituciones de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. Las órdenes prohíben respectivamente ciertas transferencias de fondos que involucren a estas 3 financieras, una casa de bolsa y 2 financieras, y es un comunicado. Hablan de que están estas órdenes conforme a la ley de sanciones por fentanilo. Es una publicación de la Embajada de los Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda acaba de dar a conocer hace también unos minutos una nota informativa sobre estas investigaciones que Julio Astillero, antes de empezar la mesa, nos habló que en una de estas empresas está involucrado el nombre de Alfonso Romo. Dice la nota de la Secretaría de Hacienda, refiere a este hecho, dice que en este marco de esta información, el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales y Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones, y ante ellos está solicitando pruebas de vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo, señalan, no se ha recibido ningún dato probatorio al respecto. Ojo ahí. La única información señala contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas. No obstante, dice, se realizan pues en miles a través de instituciones nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de estas 10 instituciones financieras nacionales. Y bueno, señala, existe pues un comercio anual de 139,000 millones de dólares, es lo que dicen. Aún así, la Comisión Nacional Bancaria y Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones. Así que interesante cómo se está moviendo, porque pues deja entrever está comunicado de la Secretaría de Hacienda que están errando o están guardando información, o se trata de presiones por el comercio con China. ¿Qué les parece? Sobre todo el nombre de Alfonso Romo, de todas estas cuestiones, Arturo Cano. Bueno, con el remate de este comunicado de Hacienda, lo que queda claro cuáles son los límites de la colaboración y la buena relación con Estados Unidos, porque la Secretaría de Hacienda es muy clara al decir que recibió una información y que pidió detalles que nunca le fueron entregados. Y no solo eso, también dice que ya hizo revisiones a esas 3 instituciones y que no encontró más que algunas dificultades administrativas. Entonces, quizá lo que estamos viendo aquí es una reacción de otro tipo, como
estilo el tuit de Landó, ese que lanzó contra la UNAM. Le iba a quitar la visa. No sigan haciendo negocios con los chinos prácticamente, ¿no? Era el tono de ese comentario. Entonces yo creo que por ahí podría ir. No, no es un comunicado que dé cuenta de una buena relación ni de una colaboración en excelentes términos, que ha dado a conocer Hacienda. Así es, y bueno, por último decir que dice este comunicado de Hacienda, la instrucción recibida por parte de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de Derecho. Siempre, ojo, que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito. Así que esto me parece que es el tema político ahí, el subrayado que está diciendo el gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda. Tere. Sí, porque además, fíjate, un poco en la línea de lo que dice Arturo, se antoja muy complicado que la relación de cooperación sea en la luz pública, ¿no? Es decir, se señalan, Estados Unidos señala a estas tres entidades financieras y entonces México tiene que salir a la luz pública a decir, nosotros tenemos monitoreado esto y no vemos más que un intenso comercio con China, ¿no? Intercambio con China. Eso, como muy bien señala Arturo, es un muy buen indicador de la no muy buen estado de salud que guarda la colaboración entre Estados Unidos y México en la atención de asuntos de seguridad que competen a los dos países, como el tráfico de estupefacientes, como el tráfico de armas, ¿no? Unas de aquí para allá y otras de acá para allá. Y la otra que confirma es que nos cuesta mucho trabajo pensar en las buenas intenciones de un Estados Unidos que ha tomado su política de seguridad pública como en realidad no una política de seguridad, sino una política exterior, ¿no? Es uno de los capítulos de su política exterior. Cuando él señala a estas entidades financieras y da la casualidad que son de los organismos más activos en relaciones comerciales y económicas con China, pues no podemos hacer como que no pasara nada, ¿no? De la misma manera que el discurso del fentanilo ha sido un manto que en realidad cubre las políticas económicas arancelarias y de cierre de fronteras hacia México, ¿no? Entonces, me parece que esto es un capítulo más en el que es muy probable que lo que esté pasando en la relación México-Estados Unidos en temas de seguridad en realidad sea un punto de la agenda de la relación comercial de competencia entre México y China. Gracias, Tere. Y bueno, el tercer tema que tenemos por aquí es acerca de que será la nueva Corte la que decida sobre los amparos contra deudos fiscales multimillonarios como los del grupo Salinas. Con esta decisión por mayoría, los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia aceptaron la petición para reservar estos pendientes hasta la nueva integración de la Corte. Estamos hablando de cantidades millonarias, Arturo Cano. Pues creo que convenía a todas las partes, ¿no? Si los ministros salientes y ministras están ya dejando libre el camino para que sea la nueva integración de la Corte la que define, se quitan de encima el lastre de señalamientos por parte de la 4T de que habían protegido o ayudado a grandes consorcios a no pagar en tiempo y forma sus impuestos. Sí, son 65 asuntos los que mencionó la ministra Lenia Batres, que será una de las repetidoras en la nueva Corte. Pero habría que ver cuál era el universo en 2019, cuando el gobierno de López Obrador comenzó a hacer esa revisión muy a fondo de los grandes deudores fiscales. En su mayoría pagaron. Había empresas enormes que debían muchas cantidades, que a lo largo de los años habían buscado todos los caminos posibles, que incluían contratar despachos de fiscalistas muy, muy caros, prefieren pagar a esos abogados fiscalistas
los impuestos y que encontraban las maneras de, con las leyes existentes o dándoles la vuelta, de no pagar o pagar menos. Durante mucho tiempo, por ejemplo, utilizaron esa fórmula que le llamaban consolidación fiscal, que era el consorcio tiene varias empresas, entonces una pierde, pues ahí meto mis ganancias para evitar pagar los impuestos. Y se volvieron tan expertos en esos mecanismos que pues llegaron a casos como el de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, que fíjense, por ejemplo, estaba viendo el caso que me contó algún funcionario del SAT en los tiempos de López Obrador. Le tocó revisar a algunos funcionarios el asunto de AT&T, esta multinacional de la telefonía y otras áreas, que en 2015 adquirió, me parece, Iusacell, ¿no? Que era de Salinas Pliego. Entonces, cuando hicieron la revisión del costo de la empresa, pues los de AT&T dijeron, pues aquí se deben los impuestos. No, esos nunca se los van a cobrar, no se preocupen. Entonces, el mismo Salinas Pliego les dijo que no tendrían que pagar eso, que era un crédito o un adeudo fiscal del año 2011. En 2022, AT&T aceptó pagar 154 millones de pesos de ese original crédito fiscal, porque ya se habían acumulado recargos a lo largo de muchísimos tiempos, ¿no? 11 años después pagó. Pero porque la multinacional pues, se quiso evitar problemas, se quería mantener todas sus cuentas en regla en México, pero la recomendación de que no pagaran se las había dado el que les vendió la empresa, ¿no? Iusacell Salinas Pliego. Entonces, ojalá que la nueva corte sea sensible a estas situaciones y deje de ser, como parece que ocurrió con la saliente, pues una suerte de último recurso de los ultramillonarios para evadir las responsabilidades que tienen hacia el país. Arturo, Tere Rodríguez, ¿qué significa esta? Ahora sí se va a aplicar, ahora sí van a hacer que pague Salinas Pliego, se le va a quitar el manto protector, pero ahí sigue Yasmín Esquivel y siguen algunos otros ministros, bueno, sobre todo en este caso, que protegieron hasta cierto punto a Ricardo Salinas Pliego para que no pagara los adeudos millonarios. Creo que como todos los ojos van a estar puestos en esta primera acción, en esto que puede ser una de las primeras acciones de la nueva corte, pues el margen de acción de Yasmín Esquivel, que efectivamente ha sido de soporte a la evasión fiscal vestida de dictamen judicial, pues creo que va a ser muy, muy escaso, ¿no? Y creo que más bien se va a terminar alineando. Creo que va a haber me auguro que va a haber una, como primera actuación de la nueva corte muy espectacular a este respecto, una especie como de castigo ejemplar que además va a reafianzar el porfimanto de por sí legitimidad con la que va a arrancar en funciones, y me parece que eso es como un poco lo que se negoció estos días, es decir, la corte saliente no se va con el costo político de haber defraudado a quienes había estado favoreciendo, es decir, a los grandes evasores, y la nueva corte pues le pusieron el balón para meter gol, ¿no? Y con eso pues tener una llegada muy triunfal de cara al pueblo que la eligió, ¿no? Creo que la narrativa está como le conviene a todos. Me llaman la atención algunas cosas, de las cuales solo digo dos para no comerme mucho tiempo. Uno tiene que ver con este comunicado que sacó Grupo Salinas, no respecto a lo de la Corte, sino a la negación del amparo por parte del Tribunal Colegiado en la materia. ¿Por qué? Porque el tono es muy duro. Una de las cosas que va a empezar a pasar en esta bisagra de junio, casi julio a septiembre, tiene que ver, creo, con que los actuales ministros de la Corte ya no son pieza de esta
conglomerado de intereses de derecha, ¿no? De los cuales Norma Piña fue un alfil muy importante, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora que Norma Piña y secuaces van de salida y muchos del Poder Judicial que habían actuado con mucho espíritu de cuerpo con la oposición y con el empresariado más corrupto van de salida? Pues me parece que se van a poder empezar a pelear entre ellos porque ya no los necesitan, ya van de salida, tal cual, ¿no? Y entonces comunicado muy enojado con el tribunal colegiado en la materia, creo que puede ser el inicio de un golpeteo interno entre quienes hasta ahorita habían actuado, reitero, como con mucho espíritu de cuerpo, porque el viejo Poder Judicial, ese que ya se va, felizmente va de salida, va a dejar de serles útil, ¿no? Ya no es uno de sus alfiles. Y por otro lado, creo que con la nueva Corte y con que la nueva Corte abra sus trabajos con esta medida espectacular de recuperar para la hacienda pública todos esos impuestos evadidos, tenemos que volver a pensar en cuál va a ser la relación de esta división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, muy caminando en conjunto, en teoría, hacia los intereses de la mayoría, respecto a las grandes fortunas, ¿no? Porque una tiene que ver con disciplina fiscal y como muy bien decía Arturo, ahí se ha avanzado muchísimo, es decir, se recuperaron muchísimos miles de millones de pesos de evasión fiscal y de impuestos no pagados, ¿no? Ha sido uno de los sellos de la 4T. Eso tiene que ver con disciplina fiscal, pero este país, y no nos deberíamos cansar de decirlo, no solo necesita una disciplina fiscal, sino que necesita un rediseño fiscal. Y eso compromete un pacto político que la 4T tiene con el empresariado respecto a no avanzar hacia una reforma fiscal progresiva, ¿no? Entonces, el punto es qué tanto avanzamos en la disciplina fiscal, cómo eso va a recuperar no solo mucho dinero para las arcas públicas, sino que además va a debilitar a las más corruptas versiones del empresariado mexicano, ese empresariado que le hace trampa al Estado todo el tiempo, le hace trampa corrompiéndolo, le hace trampa evadiendo impuestos, le hace trampa. Pero el otro gran capítulo tiene que ver con cómo avanzamos hacia un rediseño fiscal que haga que el empresariado que concentra la gran mayoría de la riqueza en México contribuya de manera más decidida y más presente a los proyectos de desarrollo nacional, porque queda difícil conformarnos con él. Por ejemplo, no se puede avanzar hacia el sistema de pensiones que quisiéramos porque los programas sociales estarían en riesgo, sin decir al mismo tiempo avanzaremos no solo en la disciplina fiscal, sino en una reingeniería del sistema tributario que haga que quienes ganan muchísimo más, pues paguen más, ¿no? Gracias, Tere Rodríguez. Y bueno, llegamos a la parte final, sus postrecitos de cada uno para el tema que quieran posicionar. Arturo Cano, adelante. Fíjate, Marta, ya viendo este asunto de los impuestos, también hay que darle su justa dimensión, porque si de repente decimos 65 casos que no han pagado impuestos y deben millonadas como Salinas Pliego. Bueno, si lo vemos con respecto al universo de grandes contribuyentes, ¿no? El sistema de administración tributaria considera que en el país hay poco más de 16,000 grandes contribuyentes. De estos, pues los casos que llegaron a la Corte son 65, ¿no? De estos grandes contribuyentes en el periodo de 2019 a 2024, es decir, el periodo del presidente López Obrador, el SAT recaudó 367% más con respecto a los años equivalentes del sexenio de Peña Nieto, o sea, 2013, 2018. ¿No? Nada más quería hacer un comentario final sobre lo que está ocurriendo con el paro de los trabajadores del Poder Judicial aquí en la Ciudad de México, porque escuché la entrevista que hizo Julio con una representante de los trabajadores, y bueno, por donde se le ve es una cosa tremenda, ¿no? Primero, que tengan 8 sindicatos y que ninguno dé la cara por los trabajadores. Y luego, la situación que describe la trabajadora sobre las condiciones en las que tienen que laborar con equipos viejos,
sin fotocopiadoras, sin el material indispensable, pues es una situación que se vive en muchos ámbitos de la administración pública y que una reforma como la judicial, que ya tuvo hasta su elección, eso no va a resolver si no hay mayores recursos para que la justicia sea fluida y se atienda realmente a toda la población. No podemos olvidar que la cabeza de ese tribunal, en la Ciudad de México, es Rafael Guerra, un personaje que tiene muchos señalamientos de corrupción, y que ha sido señalado incluso por diputadas de Morena de ser protector de personas que han violentado o protector incluso de feminicidas, lo han llegado a señalar. No hay que olvidar que este personaje, el presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, quiso ser ministro de la Suprema Corte. No logró inscribirse porque su promedio en la carrera era de 7.4. Pero quien sí se queda, además en una gran y muy importante posición, es su esposa, Mónica de Gives, que será una de las integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que según algunos conocedores tendrá más poder en algunos temas que incluso los ministros. Pues así van pintando las cosas. Hablando de parientes y demás inquistados. Tere Rodríguez de la Vega, tu postrecito. Hay un postrecito así como vestido de reflexión general para ver si nos queda para varios temas que ya no alcanzamos a tratar. Y tiene que ver con que en estos días, en varios temas, y pienso sobre todo en dos, en el tema de la Guardia Nacional y de la concreción en un conjunto de normatividades concretas del sentido de la reforma constitucional que la puso bajo auspicio de la Sedena. Y también en el tema aparentemente muy lejano, pero de la posición de México respecto al genocidio en Gaza y a los más recientes acontecimientos de incursiones militares ilegales, tanto por Israel como por Estados Unidos en Irán, ¿no? ¿Por qué creo que una reflexión general nos sirve para aquí y para allá? Porque creo que es momento que sí nos invitemos a que nuestros análisis y anhelos hagan cuentas o acusen de recibido del registro de lo posible, ¿no? Es decir, ¿qué tan posible es que México actúe de una manera más decidida respecto al genocidio en Gaza? ¿Qué tan posible es que se hubiera mantenido la hipótesis de la Guardia Nacional como fuerza plenamente civil, aun cuando hay que reconocer que el diseño del Sistema Nacional de Seguridad Pública algo cambia respecto al escenario de militarización total y pleno, ¿no? Pero, ¿qué tanto está bien que acusemos de recibido respecto al terreno de lo posible? Pero, ¿qué tanto hay que también señalar cuando confundimos lo posible con lo deseable, ¿no? Y dejamos de pensar que en el horizonte deseable, el proyecto por el que se votó debería ser uno que condene el genocidio en Gaza. La presidenta debería poder estar en condiciones de mantener lo que sabemos ella piensa, porque como ella misma nos lo recordó, lo escribí en una carta en la jornada hace algún tiempo. Deberíamos tener también en el horizonte que la izquierda no debe ser militarista, que en el esquema de lo deseable debemos apostar por una sociedad que prescinda de la militarización como una estrategia necesaria para conseguir la seguridad. Entonces, me parece que en el ambiente público de pronto esos llamados a no, pero toca piso en lo posible, vale, pero parece que estamos perdiendo el horizonte ético de decir, claro, pero si nosotros decimos que todavía la transformación no se ha acabado porque todavía no logramos desmontar los principales pilares de la injusticia, la desigualdad, la explotación, etcétera, etcétera, necesitamos seguir teniendo como horizonte lo deseable. Y ese horizonte de lo deseable es el horizonte desde el cual se formulan muchas de las críticas que son muy mal recibidas por algunas de las voces pobres y menos sofisticadas del propagandismo, ¿no? Entonces, bueno, una reflexión general que nos invite a sí tocar piso en lo posible, pero no olvidar que nuestro horizonte ético tendría que ser lo deseable y que en lo deseable pues no está el militarismo y en lo deseable no está la omisión
ante el genocidio en Gaza. Nada más. Gracias, gracias Tere Rodríguez de la Vega por esa claridad. Gracias a ambos por esta mesa de este miércoles. Siempre me equivoco, sí, ¿verdad? Sí, ahí ya no sé en qué día vivo. A ver, perdón, sí, miércoles, mesa de los miércoles 25 de junio. Gracias, Arturo Cano, gracias, Tere Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, abrazo. Un abrazo grande.